¿Qué tal, amigos? Bienvenidos aquí a Nostre Sport. Estamos, como veis, en la Fonteta, en la previa del tercer partido de la serie entre Real Madrid y Valencia Basket. Tengo aquí a mi izquierda a Sergio Llebré. Sergio, ¿qué tal? Hola, buenas. Bueno, vamos a hacer una mini previa del partido de mañana, que esperemos que no sea el último de la Fonteta en este glorioso pabellón. Vamos a hablar, por supuesto, de los dos primeros partidos en Madrid, en el Movistar Arena, donde Sergio y yo estuvimos ahí presentes. Hablaremos también, por supuesto, de la polémica, pero antes lo más reciente, porque acaba de hablar Pedro Martínez y Xavi López Arostegui. Un Pedro Martínez que confía en el equipo, por supuesto, confía en sus jugadores, pero no ha querido meterse en polémicas arbitrales después de la rajada que ya pegó después del partido del domingo. Sergio, ¿te ha sorprendido la comparecencia de Pedro? No, a ver, yo creo que podíamos esperar algo así, ¿no? Quien lleva escuchando a Pedro durante toda la temporada puede esperar que lo que piensa siempre es en el próximo partido, no va ni más allá ni va para atrás, ¿no? Siempre está con el próximo partido. Es algo legítimo, de hecho es lo apropiado cuando estás en mitad de una competición tan importante como es la final de la Liga Endesa. Lo que está pendiente y por ver es la reacción del club pública que se espera de lo que vaya a hacer. Entiendo que estamos en mitad de unas finales que, bueno, todavía, por lo que yo entiendo, no ha llegado un informe arbitral oficial sobre lo ocurrido. Entonces yo creo que el club va a esperar, aparte de las revisiones que haya podido hacer de su propia mano, el equipo de Pedro Martínez y él mismo, va a esperar a la llegada de ese informe para poder pronunciarse en claro, ¿no? Hay que centrarse en el partido de mañana miércoles. Es lo importante. Es cierto que lo que no se puede cambiar da bastante impotencia y rabia, sobre todo para los parroquianos Aroncha y para el equipo, pero bueno, más allá de eso, Pedro también pues, ha dicho que todos los jugadores estaban sanos. Podemos esperar que Amida Brima, como ya ocurrió en todas las ocasiones, vuelva a estar fuera de convocatoria. Y lo que llamó la atención fue pues, bueno, la desconvocatoria de Semi Ojeleye y la entrada de Stefan Jovic, ¿no? Pedro ya ha dicho que más allá de lo que hacen siempre, que no se va a cambiar el estilo ni nada, hay pequeños cambios y pequeños matices que hacen que se tomen ciertas decisiones. Es cierto que Semi Ojeleye no está siendo trascendental en ninguno de los ámbitos del partido a lo largo de los playoffs. Es cierto que bueno, pues su presencia puede ayudar un poco en defensa y demás, pero no está siendo lo trascendental que tendría que ser, ¿no? De hecho, Stefan Jovic, con una estadística que hay que coger con pinzas, creo que fue el que más menos tuvo, el que mejor más menos tuvo del equipo ante el Real Madrid. También coincidió con la racha de triples en el primer cuarto, luego con la otra racha de triples en el tercero, pero él estaba ahí, ¿no? Y bueno, fue una decisión acertada por lo visto, evidentemente, y veremos qué sucede el miércoles contra el Real Madrid en el tercer partido. Sí, al final lo de Semi sorprende porque al final es un jugador que es de una de las fichas más altas y es un jugador que tiene que estar en una final, pero visto su rendimiento no sorprende a nadie, ¿no? Creo que a todos los aficionados de Aroncha pues no les sorprende que se haya quedado desconvocado. En la misma línea que Pedro, como ha comentado Sergio, también Xavi, ¿no? Morir con lo nuestro, al final creo que es la seña de identidad de este Valencia Basket, del equipo de Pedro Martínez. Y yo en cuanto a la actuación arbitral, creo que después del partido ante Real Madrid el domingo estuvo brillante, Pedro Martínez, brillante, creo que representó a cada uno de los aficionados del Valencia Basket. Hoy sí que he entendido su postura de rebajar un poco la tensión y que de sus jugadores no estén pendientes, porque aquí el ambiente que se va a vivir mañana en este pabellón, este miércoles, va a ser impresionante, con una presión brutal a los árbitros, y creo que también Pedro Martínez ha intentado rebajar esa tensión para que sus jugadores no estén más pendientes de los árbitros y del ambiente, y sí de los puntos débiles que tiene el Real Madrid, porque los tiene y los ha demostrado, y enfocarse en eso y ganar el primer partido para nosotros en la Fonteta y poner ese 2-1 en el resultado de la serie. Sergio, ya pasando un poco a lo que pasó en Madrid, estuvimos tú y yo ahí en el Movistar Arena. Más allá de la polémica, yo ahora que te tengo aquí sé que sabes muchísimo de baloncesto. Dime un poco dónde ves flaquezas en este Real Madrid, que vaya por delante, que es un equipazo, domina todas las facetas del juego y lo demostró en los dos primeros partidos, pero el Valencia Basket, sobre todo en el segundo, porque primero estuvieron mal los dos y mal el Valencia Basket en el último cuarto, creo que en el segundo el Valencia sí que impuso su estilo de juego en algún momento, como en el tercer cuarto. ¿Qué flaquezas ves del Real Madrid? Bueno, flaquezas del Real Madrid, pocas, como tú has dicho, es muy complicado, pero antes de los playoffs, incluso antes de los playoffs de Euroliga, lo que te diría sobre todo era la poca profundidad que tenían
el equipo de Chus Mateo, ¿no? Es cierto, pues bueno, que cuenta con nombres tremendos, que tiene jugadores determinantes y que son varios. Tú cuando juegas contra el quinteto titular te tienes que centrar en varios, en todos, de hecho, y por eso, por ejemplo, ahora Andrés Feliz es uno de los que está resurgiendo como jugadores clave, ¿no? El hecho de que ahora el Real Madrid cuente con Abalde, Yul, Feliz y Garuba, por ejemplo, también en defensa, o entre otros también pues Musa, que parecía que durante la temporada estaba un poco más flojo, pero ahora está bastante más activo durante los playoffs, hace que sea una rotación constante de calidad, ¿no? Antes parecía que el Real Madrid solo contaba con un quinteto titular o incluso solo con un tridente, ¿no? Campazzo, Tavares, Gessonia, y a partir de ahí a sacar el partido pues con Alberto Abalde como apoyo, como navaja suiza, pero es que ahora antes de que empezara la final, entre Feliz, Abalde y Llull anotaban en playoff casi un tercio de los puntos del Real Madrid. Eso es significativo. Incluso Sergio Llull no llevaba ni un solo punto en todo el segundo partido y en la canasta que metió fue para forzar la prórroga. Eso solo habla de que cada jugador del Real Madrid en momentos importantes siempre saca el partido adelante y siempre suele amedrentar al rival. Es lo que hay, ¿no? Es lo que tiene la experiencia, es lo que tiene haber disputado tantísimas finales, y lo que iba a reseñar era eso, ¿no? La posible rotación corta, pero es que tampoco realmente, ¿no? El rebote pues tiene a un Tavares que, aunque no se vaya con demasiados rebotes nunca en los partidos, condiciona muchísimo el espacio y lo que es el atacar el rebote y el aro, tanto en defensa como en ataque. Y después también pues tienen jugadores muy físicos, Garuba, Gessonia, Bruno Fernando, que también saben atacar el rebote desde fuera, ¿no? Hablando de Gessonia sobre todo. Y bueno, lo que tiene que hacer Valencia Basket es eso, intentar romper el ritmo como hizo contra Tenerife y como hizo contra el Real Madrid en el segundo partido, y a partir de ahí ver si el acierto lleva al equipo de Pedro Martínez hasta el final del partido, ¿no? A competir hasta el final. Recordemos que bueno, fue una de las mejores, si no la mejor, actuación triplista en la historia de las finales de la ACB, y aún así el valenciano pudo sacar el partido siendo fiel a su estilo, ¿no? Entonces va a ser complicadísimo. Sí, es que hasta me trabo porque no sé ni qué decir. No, sí, es evidente que va a ser complicadísimo, y ya lo ha dejado de mostrar en estos dos primeros partidos. Yo creo que la clave, que lo hemos escuchado de Xavi y de Pedro, es ser fieles a su estilo, que es lo que acabas de decir, porque también es cuando el equipo más cómodo está y interpreta todos los conceptos del juego de Pedro Martínez, y eso se nota. Lo que pasa es que, claro, luego está el Real Madrid, que te va a contrarrestar que tú impongas su estilo de juego, y ahí es donde viene ese conflicto. También decía Xavi que, oye, aunque esté Tavares, creo que el equipo puede correr. También decía Pedro que con Tavares el equipo, el Madrid, está más recogido atrás, está más en bloque, y creo que eso sí que también pues contrarresta mucho el estilo de juego que tiene Valencia de correr y llevar a muchas posesiones los partidos. Pero bueno, estamos en la Fonteta y creo que Valencia ha demostrado esta temporada que lo puede hacer ante grandes equipos, y lo ha demostrado también en alguna parte de esta serie contra Real Madrid. Evidentemente, lo que preocupa a la gente, estos son factores que dependen de nosotros contrarrestar para ganar al Real Madrid. Luego hay otros factores externos que no dependen de nosotros, que es el tema arbitral. Sin entrar en muchísima polémica ni ponernos aquí a despotricar, porque creo que lo que pensáis, todos los que nos estáis viendo, pues lo pensamos nosotros, evidentemente. Y como ya he dicho, Pedro estuvo brillante, porque lo que vivimos fue esperpéntico, como él dijo, fue la verdad bastante claro en directo, y luego viendo las imágenes fue todavía más sangrante, ¿no? Para mí, que el Valencia salió muy perjudicado. Hablábamos entre periodistas, ¿no?, en momentos puntuales del partido. Yo, que para mí fue durante todo el partido, pero sí que en momentos puntuales donde el Valencia tenía la renta máxima, incluso de 9 por delante, 9 por arriba, en esos momentos aparece, y creo que también eso al jugador le frustra, y luego lo vimos en la prórroga donde el Real Madrid pasó por encima. La pregunta es muy clara, sin entrar en ponernos una bufanda o ser el socio número 1 del Valencia Basket. Para mí, el Valencia Basket le perjudicaron el otro día. Y creo que no es una cosa subjetiva, es que es objetivo. Sí. Tú ves la imagen, nos quedamos con ese tapón de Tavares, que es clave porque luego Real Madrid empata, pero antes también hubo pues ese campo atrás que le pitan a Badio, que era falta de Tavares al base. Luego también hubo la primera acción del partido, ¿no?, que Rivers roza a Tavares y ya le pitan la primera falta, por no hablar de que en cada cuarto el Valencia Basket siempre se acumulaba faltas personales al primer
tramo del cuarto, ¿no? Y luego llegabas al minuto, quedaban 3 minutos para el final y ellos tenían una falta personal, y dices, ostras. Pero bueno, más allá de eso, te pregunto, claro, ¿crees que al Valencia Basket le perjudicaron el otro día? O, siendo objetivo con las imágenes que hay. Sí, a ver, no es cuestión ni de lloriqueo, ni de... La verdad es que quien me siga un poco, me conozca, soy bastante neutral y digo lo que hay con toda la objetividad posible. Si hubiera jugado el Zamora contra el Alcira, lo hubiera dicho también. Es que es así. Sí. Hay acciones que son menos importantes que suceden en todos los partidos, ¿no? Pero hay granitos de arena que se van sumando en un escenario tan importante como es la final de la Liga Endesa, en un partido tan ajustado y determinante como el segundo, que manda la eliminatoria después a la Fonteta. La diferencia del 2-0 al 1-1 es brutal y el listón tiene que estar por las nubes, ¿no? Igual que lo está para Valencia Basket y Real Madrid. Ya hemos visto lo complicado que es ganar o llevarse la victoria para los dos equipos, entonces también es muy difícil para los árbitros, pero por ello debe haber árbitros que estén a la altura de la circunstancia y bueno, que no perjudiquen a ninguno de los dos equipos, tanto al Real Madrid como al Valencia o al Alcira, es que me da igual, o sea, es que los nombres de los equipos me dan igual. Con objetividad yo vi una influencia clara en el resultado, sobre todo de los 40 minutos reglamentarios, luego en la prórroga el Real Madrid. Si el Real Madrid te fuerza una prórroga en la última jugada, en el Movistar Arena te gana la prórroga. Es lo que hay. Es así. Está escrito, pero es muy complicado, ¿no? Anímicamente, por momentum, por inercia que se dice, por todo. Es muy complicado. Hasta Garuba te mete un triple, ¿no? Sí. Entonces, pues, lo que sucedió durante los 40 minutos fue un cúmulo de situaciones que fue agrandando invisiblemente la brecha entre la situación de Valencia Basket y de Real Madrid en el partido, y realmente el enfado de Pedro Martínez es normal. Es que es normal. Es normal porque, como él dijo, son árbitros expertos que saben cuándo sí y cuándo no. Porque al ser tan expertos, saben cuándo pueden hacer las cosas y cuándo no, ¿no? Y cuesta entender que 3 árbitros tan profesionales y veteranos no sepan conducir el partido no en una, no en 2, ni en 3, ni en 4, ni en 5 decisiones o situaciones un poco polémicas, que al ojo humano muchas veces es muy complicado, ¿no? Yo estaba contigo ahí en la grada y la fuera de Badio que barre Bruno Fernando su brazo, yo no la vi. Es que físicamente es imposible. La barrida tampoco la vi que fuera tapón ilegal, ¿no? O sea, al ojo humano muchas veces es muy difícil y eso es comprensible. Lo que no es humano o lo que no es profesional es el hecho de tomar ciertas decisiones en pocos momentos, o sea, en un tramo de tiempo muy corto, que por inercia o por, no sé, siempre caen del mismo lado para asegurar, ¿no? Para que no te caiga el puro. Y al final empieza a cansar. Ya vimos a Ivonne Navarro despotricando en pasillos pidiendo respeto, ¿no? Por ejemplo, lo de cuándo sí y cuándo no. A Oleg Balcerowski, en uno de los partidos, se le pida técnica en el primer cuarto a la primera que protesta. Si ponemos el ojo solo en algunos jugadores del Madrid, también sucede, como sucede en el Barça, como sucede en el Valencia, pero es un jugador que, como decía Ivonne, ha ganado PCL, ha ganado Eurocup y ha ganado Euroliga, ¿no? Y porque es un chaval de 23 o 24 años, no se le tiene el mismo respeto que a otros, eso según él. Sí. Entonces, pues esto es un poco lo que sucede, ¿no? Que ante la duda siempre cae hasta el mismo lado, ya no es que se quiera beneficiar directamente a alguien, ¿no? Es por inercia, por el ambiente, por todo, ¿no? Entonces, pues bueno, y por el Movistar Arena. Entonces, pues es muy complicado, es muy complicado. Sí, es muy complicado, pero también yo creo que cuando decimos que Pedro Martínez estuvo brillante es porque él también, antes de pegar el palo, dice que el Madrid es un equipazo, y aquí repetimos, el Madrid en el primer partido fue superior, sí. en la prórroga, vamos, nos pasó por encima, y eso es, vamos, no se puede tampoco criticar ni contradecir, pero hombre, sí que en algunas acciones que son determinantes, lo decía Puerto, ¿no? Es que te condicionan el partido ya no solo a nivel de puntaje, sino también a nivel mental, cuando ves que no te están ayudando o no están pitando acorde a lo que tú estás viendo, pues anímicamente y mentalmente te destruyen, y encima un equipo inexperto, que eso es lo que también te quería preguntar en este tipo de situaciones, porque estás hablando, la primera canasta empata el partido y fuerza la prórroga. Claro, es un tío que lleva no sé cuántas finales, sí. no sé cuántos títulos a sus espaldas. Aquí, en la plantilla de Valencia Basket,
ninguna juega una final ACB. Esta es su primera vez, son todos rookies, lo acabamos de comentar también con Xavi López Aróstegui. Entonces, bueno, pues eso también influye bastante. Creo que las imágenes son muy claras, que cada uno de su opinión. Para nosotros, ya lo hemos dicho, perjudicó al Valencia. No obstante, el Valencia tiene muchas cosas que mejorar, que lo hemos comentado. Si quiere ganar al Real Madrid, más allá de eso. Es que, claro, es un equipo, tú has comentado los jugadores, que tiene tantísimos jugadores buenos, de élite mundial, que no necesitan este tipo de ayuda, ¿no? Para ganar los partidos. Pero bueno, es así y seguirá siendo así, porque con los equipos grandes, no digo ahora es en Madrid porque jugamos contra Madrid, pero pasa con todos, incluso si el Valencia se enfrenta a Lleida, o sea, sucede. Pero bueno, es ley de vida y pasa en todos los deportes. Ya para no hacerlo muy largo, de cara a mañana, sí te quería preguntar por la inexperiencia. ¿Crees que eso es un factor diferencial en momentos clave? Sí, vamos. Yo es que creo que es lo que más determina este tipo de partidos. Yo creo que es lo que más determina. Pongo un ejemplo de un jugador que ya no está en activo. Rudy Fernández, ¿no? O el Chacho. Son jugadores que si a lo mejor los pones en una escala, el año pasado, ¿no? Los ponías en una escala de mejores jugadores de la Liga Andesa, a lo mejor no te aparecía. Pero los mejores jugadores de la Liga Andesa en una final ahora mismo, te pones a Rudy Fernández. Sí. Y eso es lo que sucede, ¿no? Te pones a Sergio Llull. Llull lleva unos playoffs de escándalo, después de tener una temporada, pues comprensiblemente más floja de lo normal, ¿no? Edith Tavares no sé cuántas finales habrá jugado. Campazzo más de lo mismo, Gessonia igual, Musa, aunque no esté tanto tiempo en Europa y en España, lo mismo. Son situaciones de presión límite que aunque realmente la presión es para ellos y no para el underdog, ¿no? Que se llama, el equipo más pequeño o menos esperable de ganar, abrazan esa presión. O sea, por eso son jugadores del Real Madrid, ¿no? Es que sucede en el fútbol también. Esa presión la manejan de maravilla y además tienen la experiencia y el respaldo, ya subjetivamente de quien lo quiera opinar, de otros factores, ¿no? Que tampoco creo que tampoco sea determinante porque quien llega hasta ahí es por algo, ¿no? Pero bueno, de todos modos, me parece que la experiencia es no un grado, sino el máster y la vida en general. Yo creo que es lo primero y después va pues, la táctica, porque nadie te enseña a unos intangibles dentro de un partido en el que todos los detalles importan, ¿no? En un partido donde todos los detalles importan, quien ha cometido esos errores antes tiene mucho ganado ya, ¿no? Es aprender de todo lo que ha pasado. Y ahora, por ejemplo, los jugadores de Valencia Basket están aprendiendo de ello. Se gane o no se gane, esto va a ser muy positivo para el crecimiento del equipo de cara a temporadas venideras. También eran muchos inexpertos en la Eurocup, en semifinales, estaban jugando contra gente de Euroliga que sí que era experta en algunas ocasiones, ¿no? Todo eso pues se tiene en cuenta. Sí, totalmente. Bueno, veremos a ver si ha aprendido el equipo de estos dos partidos y consigue remontar la serie. Está muy complicado, muy difícil encima ante Real Madrid, pero bueno, nada es imposible, ¿no? Y molaría mucho despedir la Fonteta con un título de Liga, o por lo menos, que yo creo que eso sí que va a pasar, muriendo de pie. Es decir, compitiendo hasta el final, como hizo el equipo en el segundo partido, y esperemos que así sea. Por cierto, ahora que has dicho eso del Madrid, de los jugadores, esa, no sé si aura, grandeza, o en los momentos difíciles que no les quema la mano, la muñeca, lo comentaba justamente con Andrés Félix Chumbateo, que Andrés Félix es uno de los jugadores de la serie, está haciendo unos playoffs impresionantes, pero decía, ya tiene lo que necesita un jugador del Madrid, ¿no? Que es cuando el equipo está abajo en el marcador, que no le tiemble la mano, diga, dame la pelota sí, exacto. Y lo está demostrando. Bueno, pues eso es lo que tiene que tener las estrellas de Valencia Basket, Montero, Badi y tal. Y ojalá que lo consigan. Pues nada, lo vamos a dejar aquí. Mañana nos vemos, o este miércoles, nos vemos en este pabellón, en la Fonteta. Y que no sea el último partido. Ha dicho Pedro Martínez, no estoy pensando que vaya a ser nuestro último partido. Y ojalá que así sea, que no sea el último partido, y sería el viernes, ¿no? El viernes sería el cuarto partido. Pero primero ganar el tercero, porque si no, pues se acaba todo el tinglado. Bueno, Sergio, pues muchas gracias por estar aquí en 2-3-Sport, como ya sabes, tu casa. Y bueno, sé que él habla siempre de Valencia Basket en 2-3-Sport, pero le he pedido hacer el vídeo porque quería dejar mi granito de arena, y porque estuve en el Movistar Arena y viví lo que vivisteis vosotros desde casa, o incluso desde Movistar Arena, porque menudo ambientazo había. Se me ha acoplado el jefe, se me ha acoplado. Bueno, pues nada, que gane el Valencia Basket y nada, seguir disfrutando del momento y animar a los nuestros. Hasta luego. Chao.